El aire de esa pequeña ciudad costera, Sant Joan, siempre olía a sal y a olvido, al menos para mí, porque cada bocanada que tomaba era un recordatorio áspero de la vida que había destrozado allí, una vida que había dejado atrás con la velocidad de un fugitivo y la cobardía de un niño asustado. Yo era Adrián, un hombre de 40 y tantos, con un mapa de arrepentimiento tatuado en las líneas de expresión de mi rostro, y después de 2 décadas de autoexilio, de vagar por ciudades impersonales donde mi pasado no podía alcanzarme, estaba de vuelta, no por nostalgia ni por capricho, sino porque la culpa había finalmente superado mi capacidad de huida. Se había convertido en una carga física, un peso que oprimía mi pecho y me robaba el aliento en las madrugadas silenciosas. Mi regreso no era triunfal, ni siquiera esperado. Era la rendición final de un alma atormentada que sabía que la paz no se compra con distancia, sino que se gana a través de la confrontación más difícil, la de la verdad. El único propósito que me impulsaba ahora era encontrar a Elena y a Daniel, las 2 personas cuya existencia yo había fragmentado con mi silencio y mi partida intempestiva. Tenía que mirarlos a los ojos y, sin esperar nada a cambio, pronunciar las palabras que se me habían atragantado durante 20 años, el simple y devastador «lo siento». La estación de autobuses era idéntica, el mismo azulejo desportillado, el mismo olor a café rancio y diésel, y al bajar del autobús sentí un vértigo, como si el tiempo no hubiera transcurrido en ese lugar, pero yo sí. Yo era un espectro canoso de aquel joven impulsivo que una noche decidió que la presión de la responsabilidad era demasiado pesada y simplemente desapareció, dejando una nota tan breve como cruel. Necesito encontrar mi camino, no me esperen. Ese camino, por supuesto, solo me había llevado a la soledad y a la prosperidad material vacía. Había construido un imperio en el sector inmobiliario en Madrid, una vida de lujo y superficialidad. Pero cada logro era un eco hueco, un recordatorio de que la verdadera riqueza, la emocional, la familiar, la había tirado por la borda. Caminé por las calles adoquinadas. Cada paso era una excavación en mi memoria. Recordaba el puesto de flores de la Plaza Mayor donde le compré a Elena el primer ramo. Las tardes en el muelle observando a Daniel, nuestro hijo de apenas 5 años, lanzar piedras al mar, riendo con esa inocencia que yo le había arrebatado. La casa, nuestra pequeña casa blanca con el balcón de geranios, seguía allí, inmutable, pero parecía más pequeña, más triste, como si hubiera absorbido la melancolía de la espera. Mis manos temblaban al tocar la valla de hierro oxidado y no pude obligarme a llamar. La cobardía ancestral regresó, golpeándome con renovada fuerza. ¿Qué les dirás? ¿Cómo justificarás 2 décadas de ausencia? ¿Crees que unas palabras pueden reparar un vacío de 20 años? La voz de mi conciencia era implacable, y por un momento estuve tentado de volver a la estación, subir al primer autobús y seguir huyendo. Pero la imagen de Daniel, un hombre ahora, cuyo rostro solo conocía por una foto borrosa de hace 10 años que había encontrado en internet, me detuvo. Merecía una explicación. Elena merecía la paz de saber por qué su vida se había desmoronado. Me armé de un valor que no sentía y me dirigí a la panadería de Doña Pilar, un lugar que no podía haber cambiado, porque Doña Pilar era la esencia inmutable de Sant Joan. Y así fue. La campana de la entrada tintineó igual, y el olor a pan recién horneado me golpeó con una ola de recuerdos agradables que inmediatamente me hicieron sentir peor por haber contaminado esa dulzura con mi traición. Doña Pilar, con el cabello más blanco pero la misma mirada inquisitiva, tardó un momento en reconocerme, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de juicio que me pareció totalmente merecido. Adrián. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del crujido de las bolsas de papel. Pensé que nunca te atreverías a volver. No pude responder, solo asentí torpemente, mi garganta seca como el desierto, y fue ella quien rompió el hielo incómodo. Elena y Daniel están bien, dentro de lo posible. Daniel ya no vive en el pueblo, está en Barcelona. Es arquitecto, dijo con un orgullo maternal que no me correspondía.
Mi corazón dio un vuelco al oír que Daniel había cumplido el sueño que solía dibujar en sus cuadernos de niño, y al mismo tiempo sentí una punzada de dolor por no haber estado allí para verlo florecer. ¿Y Elena?, pregunté, mi voz sonando extraña e insegura. Ella sigue en la casa, en el mismo lugar, pero... Doña Pilar dudó un momento. Su mirada se desvió, y en ese pequeño quiebre de su compostura, entendí que algo iba terriblemente mal. Ella no ha vuelto a ser la misma, Adrián. Cargó con todo sola, te perdonó, pero nunca se perdonó por lo que te obligó a hacer. ¿Obligó a hacer? No, Pilar, yo me fui por cobardía, ella no me obligó a nada, repliqué, sintiendo una oleada de desesperación ante la idea de que Elena hubiera cargado con la culpa de mi deserción. No lo entiendes, Adrián, susurró, inclinándose sobre el mostrador, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que exigía mi atención. Ella estaba embarazada de nuevo cuando te fuiste, de una niña, la presión del segundo embarazo, la dificultad económica. Ella te dijo que tal vez era mejor que te tomaras un tiempo, que la asfixiabas con tu melancolía, y tú tomaste eso como tu billete de salida, tu excusa, y ella siempre ha creído que fue su culpa, que te echó y tú nunca volviste. El mundo se detuvo, el olor a pan desapareció, y solo existió el estruendo de esa revelación en mi cabeza. ¿Embarazada? ¿Otra hija? Yo había huido, no solo de un hijo, sino también de una niña que nunca conocí. La tierra tembló bajo mis pies, y por primera vez en mi vida entendí la verdadera magnitud de mi error. Mi cobardía no había sido solo egoísmo, había sido una catástrofe familiar, una doble traición. La verdad que había estado evitando me había alcanzado no como un reproche, sino como un puñal clavado justo en el centro de mi alma. Pilar, necesito verla, necesito que me digas todo sobre mi hija, imploré, la vergüenza y el shock paralizándome mientras la desesperación me invadía por completo. Las manos de doña Pilar, ásperas por el trabajo diario con la masa, se posaron sobre las mías en un gesto de contención y piedad. Adrián, detente. No puedes llegar así. No puedes soltar esta bomba después de 20 años de silencio. No es justo para Elena, y menos para la niña. Me reprendió con una firmeza que no admitía réplica, y su voz, aunque suave, resonaba con la autoridad moral de quien había presenciado el sufrimiento ajeno. Ella se llama Sofía, tiene 20 años, la misma edad que tu ausencia, y es el rayo de luz de Elena, una chica brillante, estudiando diseño en Valencia, solo vuelve a casa los fines de semana, me reveló, y cada palabra sobre mi hija desconocida era un torrente de información agridulce que inundaba mi mente, una vida completa que yo me había perdido, 20 navidades, 20 cumpleaños, 20 años de primeras veces que nunca presencié. Pilar continuó, su tono volviéndose más bajo, casi confidencial. Sofía no sabe que existes, Adrián. Para ella, su padre, murió antes de que naciera. Ese es el cuento que Elena inventó para protegerla, y es el cuento que toda San Juan ha mantenido por respeto a su dolor. Si vienes aquí y rompes esa verdad, destrozarás 2 vidas, no solo la de Elena. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. ¿Muerto? Yo era un fantasma en la vida de mi propia hija. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Yo, que había pasado años huyendo de mi vida, ahora no tenía derecho ni a reclamar mi propia existencia ante mi hija. La cobardía de hace 20 años había gestado una mentira monumental, una mentira que ahora me atrapaba en sus redes, obligándome a elegir entre mi necesidad de perdón y la estabilidad emocional de mi familia. No puedo simplemente irme otra vez, Pilar. He vuelto para poner las cosas en orden, para pedir perdón. Y ahora tengo una hija. Dije con la voz rota, el término hija, sintiéndose ajeno y sin embargo profundamente mío. Pilar me miró con una compasión que no esperaba. Lo sé, Adrián, lo veo en tus ojos, pero no puedes simplemente irrumpir. Tienes que acercarte a ellos de una manera que no destruya lo que han construido. Piensa en Sofía. Piensa en el impacto que esto tendrá en ella. Me sugirió que me quedara en el viejo hotel del puerto, que me diera unos días para observar, para respirar el mismo aire que ellos.
antes de intentar cualquier contacto, y me advirtió que no dijera una palabra a nadie más en el pueblo, que la verdad era un arma de doble filo que solo debía ser desenvainada con extrema precaución. Acepté. La sensación de estar atrapado en una jaula de cristal, observando mi vida sin poder tocarla, era insoportable, pero entendí la sabiduría de sus palabras. Mi perdón no valía la pena si venía a costa de su paz. Me registré en el Hotel Miramar, un 1900 lugar antiguo con habitaciones que daban al puerto, y desde mi balcón podía ver la silueta del campanario de la iglesia que se alzaba sobre el tejado de la casa de Elena y Sofía. La distancia física era mínima, pero la emocional era un abismo infranqueable. Los días se arrastraron, llenos de caminatas solitarias por la playa, mirando el mar que siempre me había prometido libertad y que ahora solo reflejaba mi profundo encierro moral. Mi objetivo ya no era solo pedir perdón, sino encontrar la manera de ganarme el derecho a ser perdonado, de aliviar la carga de culpa que Elena había llevado por mi cobardía y de alguna forma conocer a mi hija sin destrozar su mundo. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del parque, vi a Elena. Estaba comprando frutas en el mercado callejero. Su cabello ya no era el castaño brillante que yo recordaba. Tenía mechones plateados que el sol iluminaba, y aunque sus movimientos eran más pausados, había una dignidad inquebrantable en su postura, una fortaleza que me hizo sentir aún más pequeño. Ella se había roto y se había reconstruido sola, y yo no había sido más que el huracán que causó el daño. Mis ojos la siguieron mientras caminaba, cargando las bolsas con esa firmeza maternal, y mi corazón se encogió al pensar en la mentira que había mantenido para proteger a Sofía, el sacrificio que había hecho para mantener la estabilidad de su hija. Tenía que hablarle, pero no allí, no en público. Necesitaba un lugar privado donde las palabras pudieran fluir sin ser escuchadas por el pueblo, sin alertar a nadie, especialmente a Sofía. Recordé su lugar favorito, la pequeña cala de pescadores al otro lado del acantilado, un sitio secreto donde solíamos ir a ver las estrellas y soñar con el futuro, un futuro que yo había saboteado. Esa misma noche le escribí una nota, una sola línea. La puse en un sobre anónimo y la dejé deslizar por el buzón de su casa. La nota decía simplemente: mañana, medianoche, la cala, necesito hablar de la verdad que nos persigue. Sin firma, solo la urgencia de mi necesidad. Regresé al hotel, el corazón latiéndome con una fuerza destructiva. Sabía que esa nota la asustaría, la enfurecería, pero era la única forma de conseguir un encuentro a solas. Un cara a cara donde no pudiera huir de mí ni yo de mi responsabilidad. La noche se hizo eterna. Cada ruido de la calle era una alarma. Y a medianoche caminé hacia la cala, sintiendo la humedad salada del aire y la pesadez de mi destino inminente. Llegué primero. La luna estaba oculta tras una capa de nubes y el mar rompía contra las rocas con un sonido melancólico. Esperando en la oscuridad, sentí el peso de 20 años, cada error, cada omisión, y cuando escuché los pasos cautelosos acercándose, supe que no había vuelta atrás. La verdad se iba a desatar, y yo tenía que enfrentarla con la poca dignidad que me quedaba, preparado para la ira, el desprecio, el castigo que merecía por mi deserción y la mentira de mi propia muerte. Elena apareció entre las sombras de las rocas, envuelta en un abrigo oscuro que la hacía parecer una figura espectral bajo la luz tenue que lograba filtrarse de las estrellas. Su postura era rígida, defensiva, y sus ojos, al encontrarme, no reflejaron el odio que yo esperaba, sino una profunda y agotadora resignación, como si mi reaparición, aunque impactante, fuera simplemente el último acto de una tragedia que ella ya había ensayado 1000 veces en su mente. Se detuvo a varios metros de menos distancia, la brisa marina agitaba su cabello, y el silencio entre nosotros era un volumen ensordecedor, lleno de todo lo que no se había dicho en 2 décadas. Y finalmente fue ella quien rompió el hechizo, su voz baja y controlada, pero con un filo de acero que me hizo estremecer. Pensé que eras un fantasma, Adrián, un recuerdo molesto que la vida se había empeñado en devolverme en mis pesadillas, pero eres real, y eso es mucho peor.
Su franqueza era un golpe directo, y yo no pude más que asentir, con la garganta anudada y mis defensas completamente desmoronadas. Soy real, Elena, y he vuelto para hacer lo único que debía haber hecho hace 20 años, pedirte perdón, sin excusas, sin condiciones, solo lo siento. Las palabras, aunque sinceras, sonaron patéticas en la inmensidad de la noche, y Elena rió, un sonido seco y amargo que me dolió más que cualquier grito. Lo siento. ¿Eso es todo? 2 décadas de abandono, de mentiras, de criarme sola a 2 hijos pensando que su padre nos había olvidado porque no éramos lo suficientemente buenos, y todo se resuelve con un «lo siento». Adrián, te declaré muerto. Enterré la idea de ti para que Sofía pudiera tener paz. ¿Sabes lo que eso significa? Sentí la necesidad imperiosa de acercarme, de tomar sus manos y rogarle que entendiera mi tormento, pero la sabiduría de Pilar me detuvo. Tenía que mantenerme a distancia y escuchar el castigo que merecía. Sé lo que hiciste y sé por qué lo hiciste. Pilar me lo dijo. Me dijo que me fui justo después de que me dijeras que te agobiaba, que te sentías asfixiada y que estabas embarazada de Sofía, confesé, la verdad saliendo como una confesión forzada. La mención de Sofía hizo que la dureza de Elena se resquebrajara ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se contuvo con esfuerzo. Esa fue mi estupidez, mi miedo. Creí que si te daba espacio, si te liberaba un poco de la presión, volverías con más fuerza. Nunca quise que te fueras. Yo estaba asustada. Adrián, asustada de la pobreza, de la doble responsabilidad, y mi cobardía se sumó a la tuya, y, entre los dos, creamos este infierno de silencios. Su revelación me liberó de una parte de la culpa, pero al mismo tiempo la hizo compartida, y eso, de alguna forma, era aún más doloroso, porque significaba que ambos habíamos fallado a nuestra familia por miedo, y mi huida no había sido solo un acto de egoísmo personal, sino una reacción exagerada a una crisis de pareja. Le expliqué mi vida, no como una justificación, sino como un testimonio de mi miseria. Le conté sobre el éxito, material que no podía llenar el vacío, sobre cómo cada ascenso o cada cuenta bancaria engordada era un recordatorio constante de lo que había perdido. La risa de Daniel, el olor de su pelo, la oportunidad de ver a Sofía crecer. Volví porque me estoy muriendo por dentro, Elena. El éxito es una cárcel de oro y la única llave es tu perdón, o al menos la oportunidad de hacer algo, lo que sea, para aliviar tu carga, para que Daniel y Sofía sepan que no son hijos del olvido. Imploré, mis ojos fijos en los suyos. La noche avanzaba y Elena, al fin, cedió un poco. Su cuerpo se relajó y se sentó sobre una roca lisa, mirando el mar. Daniel no te odia, Adrián. Al principio sí. Hubo rabia, mucha, pero luego se convirtió en una curiosidad enfermiza. Buscaba tu nombre en internet. Quería saber si el hombre que lo abandonó era un fracasado o alguien que había triunfado sin él, y al verte, un empresario de éxito, solo sintió un profundo dolor por la oportunidad perdida. Me reveló, y esa información me dio una pequeña y tenue esperanza. Pero luego vino el golpe de realidad sobre Sofía. Ella idolatra la memoria de su padre, el padre fantasma que murió joven y era un artista sensible. Si le dices que ese padre fantasma está vivo y es un empresario millonario que nos abandonó, su mundo se desmorona, no te lo perdonaría y yo no lo soportaría. Me miró con una seriedad que me heló la sangre. Si te has tomado la molestia de volver, no lo hagas para destrozar mi trabajo. Si quieres paz, la única forma de obtenerla es ayudándonos sin que Sofía lo sepa, sin revelar la verdad. Sé el fantasma que has sido hasta ahora, pero un fantasma útil. Me explicó la situación de Daniel. Aunque era un arquitecto brillante, estaba luchando por establecer su propia firma en Barcelona, asfixiado por las deudas y la falta de capital inicial. Y Sofía, aunque talentosa, había tenido que rechazar una beca en el extranjero porque los costos de vida eran insostenibles. Mi dinero, el dinero que había ganado en mi huida, podía ser el motor de sus sueños sin que ellos supieran de dónde venía. La propuesta era un cuchillo de doble filo. Me daba la oportunidad de ser un padre, un proveedor,
de reparar el daño, pero me condenaba a seguir siendo una sombra, un donante anónimo, a renunciar para siempre al calor de una relación paterna, a seguir huyendo de mi verdadera identidad ante mi hija. Pero al mirar el cansancio en los ojos de Elena, entendí que su paz era más valiosa que mi necesidad de redención egoísta. Dime cómo, Elena, dime qué tengo que hacer. Seré tu fantasma útil. Haré lo que sea para que Sofía y Daniel tengan la vida que merecen. Acepté. La renuncia a mi propia verdad era el precio de mi perdón, un precio alto, pero justo. El pacto se selló bajo la luna menguante, un juramento silencioso en la cala solitaria, donde mi redención se transformó en una operación encubierta, un juego de sombras en el que yo sería el benefactor anónimo, el dinero que fluía en silencio, reparando 20 años de daño sin perturbar la frágil paz que Elena había construido. Tengo un amigo en Barcelona, un abogado de confianza. Le diré que te contacte. Él será el intermediario, la fuente de los fondos para el proyecto de Daniel. Le dirás que es un inversor que cree en su visión, un mecenas que quiere apoyar a jóvenes talentos, me instruyó Elena, con la voz volviendo a ese tono práctico y organizador que yo siempre había admirado en ella. Era la arquitecta de esta nueva fachada, y yo, el obrero invisible. Acepté todas sus condiciones, la idea de mi dinero, mi éxito hueco, sirviendo finalmente para algo noble, para impulsar los sueños de mis hijos. Era el primer alivio que sentía en años, una liberación de la pesada cadena del remordimiento. A la mañana siguiente volví a Madrid, pero esta vez el regreso no se sintió como una huida, sino como el inicio de una misión. Mi lujoso ático y mi oficina en el centro de la ciudad se convirtieron en la base de operaciones de un padre que operaba desde el anonimato. Contacté a mi abogado, Ricardo, un hombre de confianza absoluta que me conocía desde mis inicios y que sabía vagamente de mi doloroso pasado. La conversación fue breve y al grano. Ricardo, necesito que te conviertas en un inversor anónimo para un joven arquitecto en Barcelona, Daniel Torres. Su proyecto es brillante, pero necesita capital inicial. Asegúrate de que el dinero fluya de forma impecable, sin dejar rastro de mi nombre, y que él crea que es una oportunidad de negocio, no una caridad. Le ordené, omitiendo, por supuesto, la parte en la que Daniel era mi hijo. Ese secreto era demasiado peligroso para ser compartido. Ricardo, acostumbrado a mis excentricidades, simplemente asintió y se puso manos a la obra. Su eficiencia fue metódica y rápida. En cuestión de semanas, Daniel recibió una propuesta que le cambiaría la vida. Un inversor anónimo ofrecía financiar el 70% de su proyecto inicial a cambio de una participación minoritaria, un trato justo y profesional que no levantaría sospechas. La noticia me llegó a través de un emocionado mensaje de Elena, que contenía una foto de Daniel sonriendo en su nueva oficina. Su rostro, una mezcla perfecta del mío y el de Elena, se veía lleno de una esperanza genuina que me hizo respirar profundamente por primera vez en años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un alivio dulce y tardío. Ese era mi perdón. Esa sonrisa era el pago. El siguiente paso era Sofía. Ella era el desafío más grande. La mentira de mi muerte estaba tan arraigada en su corazón que cualquier revelación accidental podría ser catastrófica. El plan de Elena era más sutil. Sofía necesita la beca, pero el costo de la vida es el problema. Su escuela de diseño está organizando un concurso para financiar el proyecto de tesis más prometedor. Si gana, el dinero cubrirá su año en el extranjero. Necesito que te asegures de que su proyecto gane, me explicó Elena, la frialdad de su voz ocultando el amor incondicional por su hija. La tarea era delicada. No podía simplemente inyectar dinero. Tenía que ser un patrocinio legítimo que honrara el talento de 1900. Sofía, contacté a una antigua socia de negocios que tenía fuertes lazos con el mundo del arte y el diseño en Valencia. Le presenté el caso de Sofía como el de una joven artista con un potencial inmenso, merecedora de un mecenazgo privado, y organicé un fondo de becas de diseño bajo el nombre de una fundación benéfica, la Fundación Fénix, que financiaría el premio del concurso de la escuela de Sofía. El proceso fue largo y complejo,
pero la motivación de ser el viento bajo las alas de mi hija me daba una energía inagotable. Un mes después, recibí la noticia. Sofía había ganado el gran premio. Su proyecto de diseño sostenible había cautivado al jurado. La fundación, es decir, yo, le otorgaba los fondos necesarios para su beca en Italia y para desarrollar su prototipo. Elena me envió una foto de Sofía levantando el cheque gigante. Sus ojos brillaban con una felicidad tan intensa que sentí un calor recorrer mi cuerpo. Era la felicidad que yo le había robado y que, ahora, de alguna forma, estaba devolviendo. Mi vida se convirtió en una rutina de llamadas telefónicas discretas a Ricardo para monitorear el progreso de Daniel y a Elena para asegurar que los sueños de Sofía se hicieran realidad. Me convertí en el guardián invisible de su felicidad, un fantasma que movía los hilos desde lejos, y en ese acto de servicio silencioso encontré la paz que había estado buscando. No era la paz del reencuentro cálido y paternal, sino la paz de saber que mi dolor estaba siendo utilizado para bien, que mi cobardía estaba siendo compensada con actos de amor incondicional y anónimo. Sin embargo, el destino tenía otra revuelta preparada, algo que ni Elena ni yo pudimos anticipar. Una mañana, mientras revisaba los informes de Daniel, vi una entrevista de Sofía en un periódico local de Valencia, donde hablaba de su proyecto y, con una voz llena de gratitud, mencionaba el nombre de la Fundación Fénix. Y al final del artículo había una frase que me paralizó. Mi padre, el que murió, siempre quiso que yo fuera libre para crear. Y siento que esta beca es su regalo desde el cielo, un milagro. Y fue en ese momento, con mis ojos fijos en la imagen de mi hija hablando de su padre fantasma y el milagro que yo había orquestado, que entendí que mi redención no estaba completa. La paz era temporal, porque la verdad seguía siendo una bomba de tiempo, y yo aún tenía que encontrar la forma de cerrar el círculo sin que estallara en sus manos. La vida me obligaba a mantenerme en la sombra, pero mi corazón anhelaba la luz. Sabía que no podría ser un fantasma para siempre. La verdad debía salir, pero bajo mis términos, en un momento elegido con la misma meticulosidad con la que planeaba mis negocios. Entonces, decidí dar un paso más, uno que me acercaría a ellos sin revelar mi identidad, sin romper el pacto, pero que satisfaría mi necesidad de estar físicamente cerca de mis hijos, de ver de cerca los frutos de mi sacrificio, una decisión que cambiaría por completo la dinámica de nuestro secreto. La decisión fue tan audaz como impulsiva. Me di cuenta de que mi papel como inversor anónimo en la vida de Daniel me ofrecía una excusa perfecta, legítima e irrefutable para acercarme a él sin despertar sospechas. Con la ayuda de Ricardo, elaboramos una coartada impecable, el inversor anónimo de Barcelona, bajo el pretexto de querer monitorear de cerca su inversión y conocer el talento en el que había puesto su fe. Me designó a mí, Adrián, el exitoso empresario inmobiliario de 1900 Madrid, como su representante de enlace, el hombre de confianza que se aseguraría de que el proyecto avanzara según lo planeado. Le comuniqué la idea a Elena, quien al principio se mostró horrorizada. «¿Estás loco, Adrián? ¿Crees que Daniel no te reconocerá? ¿Crees que puedes simplemente aparecer como el inversor y esperar que nadie sospeche nada?», me increpó por teléfono, su voz llena de pánico ante la inminente ruptura de nuestra frágil tregua. Pero la desesperación por estar cerca de mi hijo era más fuerte que el miedo al descubrimiento. Le expliqué que mi apariencia había cambiado lo suficiente en 20 años, el pelo canoso, las líneas de expresión profundas por el estrés, y que la narrativa del empresario de éxito, frío y metódico, era completamente diferente a la del joven sensible y asfixiado que ella había conocido. Además, la audacia de mi regreso disfrazado era la mejor forma de ocultar la verdad. ¿Quién sospecharía que el inversor anónimo era en realidad el padre muerto? Elena, a regañadientes y después de un largo silencio cargado de advertencias, terminó cediendo, aunque su último suspiro en el teléfono fue una amenaza velada. «Si lo arruinas, Adrián, si le haces daño, juro que no volverás a tener paz». Así, cargado con mi nuevo personaje, aterricé en Barcelona, la ciudad vibrante que Daniel había elegido para construir su vida.
y me dirigí a la elegante oficina que Ricardo había alquilado discretamente para la representación del inversor. La primera reunión con Daniel fue un torbellino de emociones contenidas. Lo vi entrar, alto, con esa misma intensidad en los ojos que yo tenía a su edad, y con un porte seguro que me llenó de un orgullo indescriptible. Su sonrisa al estrechar mi mano era profesional y respetuosa, pero sus ojos me escanearon con una curiosidad que me hizo contener el aliento. ¿Me había reconocido? Señor Torres, es un placer. Soy Adrián Soto. Represento a su inversor y estoy aquí para convertirme en su socio de confianza en este proyecto, dije, mi voz forzada a mantener un tono formal y distante. Daniel asintió, su mirada fija en mi rostro, y por un instante pensé que lo había arruinado, pero luego él solo sonrió más, ampliamente. Señor Soto, es un honor. He oído hablar mucho de usted, el inversionista de Madrid. Mi madre me dijo que era la persona clave detrás del acuerdo, y la mención de Elena, de su confianza, fue el ancla que me mantuvo firme en mi papel. Durante las semanas siguientes, me convertí en una presencia constante en la vida profesional de Daniel. Lo ayudaba con la estrategia de negocios, revisaba sus planos con un conocimiento instintivo que él no esperaba, y debatíamos sobre arquitectura y la vida con una intensidad que se sentía extrañamente familiar. Daniel confiaba en mí, me buscaba para consejos y me veía como un mentor, una figura paterna sustituta en la vida de negocios, y en cada almuerzo, en cada reunión, en cada café compartido, sentía un alivio indescriptible. Estaba con mi hijo, lo estaba ayudando a prosperar sin la carga de la verdad. Sin embargo, cuanto más me acercaba a él, más dolorosa se volvía la mentira. A veces, Daniel compartía anécdotas de su infancia, de su padre fantasma, el artista sensible que le había enseñado a dibujar, y yo tenía que sentarme allí, con una máscara de profesionalismo, sintiendo que un cuchillo giraba lentamente en mi pecho. Él idealizaba al hombre que yo había sido, y no podía ni imaginar que ese hombre estaba sentado justo frente a él, ayudándolo a construir su futuro. La tensión emocional se hizo insoportable cuando Daniel me invitó a San Joan para ver un posible terreno para su próximo proyecto. Mi regreso forzado a la ciudad fue un calvario. El pueblo me parecía aún más pequeño, más opresivo, y el riesgo de ser descubierto por alguien más que no fuera Elena era enorme, pero no podía rechazarlo. Tenía que mantener mi personaje. En San Joan, Daniel me llevó a almorzar a la panadería de Doña Pilar, el mismo lugar donde la verdad había comenzado a desvelarse. Pilar me miró por encima del mostrador, sus ojos fijos en mí con una expresión de asombro y reproche que solo yo pude entender. Fingí no verla, manteniendo una conversación animada con Daniel, pero la tensión en mi cuello era palpable. Fue entonces cuando Sofía apareció. Vino a buscar a Daniel, recién llegada de Valencia para el fin de semana, y al verla, mi corazón se detuvo por completo. Era aún más hermosa de lo que las fotos de Elena sugerían, una mezcla de gracia y fuerza, y al estrechar mi mano, su sonrisa era cautivadora. Señor Soto, Daniel me ha hablado mucho de usted. Gracias por ayudar a mi hermano, dijo con una dulzura genuina, y su gratitud, dirigida al hombre que yo había inventado, fue la gota que colmó el vaso. La paz que había encontrado se desvaneció, y el peso de la mentira se hizo demasiado grande para cargar. Mi hija, a quien yo había ayudado a volar, me estaba dando las gracias por ser un benefactor anónimo, un extraño, cuando yo era su padre. En ese momento, sentado en la panadería, mirando a mis 2 hijos juntos, compartiendo una risa sobre un recuerdo de infancia que yo no había presenciado, entendí que no podía seguir huyendo de la verdad. No más. La paz que había encontrado en el anonimato era falsa, una distracción. Mi verdadero perdón solo vendría con la confrontación final, el derrumbe de la fachada y la aceptación del castigo que vendría con la verdad absoluta. Tenía que encontrar la manera de confesar, de romper el pacto con Elena, sin destruir el progreso de Daniel y la fe de Sofía. El tiempo se había agotado y la revuelta final era inminente, un momento de la verdad que ya no podía posponerse.
La presencia de Sofía, su sonrisa dirigida al señor Soto, el inversor anónimo, actuó como un detonante. La fachada meticulosamente construida se tambaleó y supe que el siguiente movimiento era inevitable. Tenía que demoler la mentira yo mismo antes de que se desmoronara de forma catastrófica, llevándose consigo la estabilidad de mis hijos. Esa misma noche le pedí a Daniel que me acompañara a la cala, el lugar que era un santuario de secretos compartidos con Elena. Necesito hablarte de algo personal, Daniel, algo que va más allá de los negocios, le dije, mi voz sonando extrañamente hueca, y aunque él parecía confundido, accedió. Su respeto profesional hacia mí era tan profundo que no dudó. Nos encontramos en la cala, el mismo escenario de mi confesión a Elena. La luna, esta vez, estaba casi llena, bañando las rocas y el mar en una luz plateada que parecía exponerlo todo. Daniel se sentó en la misma roca que usó su madre, y yo me mantuve de pie, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Daniel, comencé, mi garganta seca y mis manos temblando ligeramente. No soy solo un representante de tu inversor, soy mucho más complicado que eso. Comencé a narrar la historia, omitiendo al principio mi identidad, contando la historia de un hombre joven que huyó del miedo y la responsabilidad, que dejó una nota cobarde y se escondió en el éxito material, que se convirtió en una sombra en la vida de su familia. Pero a medida que hablaba, los detalles se volvieron personales, dolorosamente específicos. Describí el color de la pintura de su triciclo, el perro cojo que adoptamos, el miedo de su madre al segundo embarazo, detalles que solo el hombre que se había ido, su padre, podría conocer. Daniel me escuchaba con una quietud aterradora, sus ojos fijos en el mar, la luz de la luna reflejándose en ellos, y cuando llegué al punto de la inversión, mi voz se quebró. El inversor anónimo Daniel, la Fundación Fénix, la beca de Sofía, todo salió de mí. Fue mi manera de tratar de reparar el daño, de ser el padre que debía haber sido desde lejos, sin atreverme a reclamar mi lugar, porque yo soy Adrián, Daniel, soy tu padre. Las palabras finales se desprendieron con la fuerza de un suspiro de 20 años, y el silencio que siguió fue el castigo más severo. Daniel se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de incredulidad, dolor y una rabia silenciosa que me hizo sentir el desprecio que merecía. Mi padre está muerto, dijo, su voz apenas un susurro venenoso. Mi madre y yo lo enterramos hace mucho tiempo. ¿Quién te crees que eres para venir aquí, disfrazado de benefactor, y destruir la única verdad que nos mantenía cuerdos? El dolor en sus ojos era un espejo de mi propio arrepentimiento y no ofrecí ninguna defensa, solo la verdad desnuda. Tienes todo el derecho de odiarme, Daniel, pero no tienes el derecho de mentir sobre tu vida. Tienes el derecho de saber que yo fui la causa de todo, que tu madre te amó y te protegió con la mentira de mi muerte. Pero yo fui el cobarde que la obligó a hacerlo. Solo vine a pedir perdón y a darte las herramientas para que tu vida fuera mejor. Nada más. En ese momento, Elena, que había seguido a Daniel, apareció en la cala. Había sabido que yo no aguantaría la presión y había venido a presenciar el inevitable desastre. «Adrián, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, rompiendo la noche. La confrontación fue intensa y agotadora. Daniel gritó, soltando 20 años de rabia, preguntando por qué el éxito material valía más que sus vidas. Y yo solo pude responder con la aceptación total de mi culpa. Mi único acto de amor en ese momento era darle la verdad, sin defenderme. La intervención de Elena fue clave. Ella, con una calma forzada, confirmó la verdad, pero también reveló el sacrificio que había hecho por amor a sus hijos. Tu padre se fue por miedo, Daniel, pero ha vuelto por amor, y aunque su método fue estúpido y cobarde, su dinero, su fantasma, te salvó de la ruina y permitió que Sofía volara. Tienes que verlo, no como el padre que murió, sino como el hombre que renació del arrepentimiento, imploró, y sus palabras, llenas de honestidad, calaron en Daniel. La tensión se mantuvo por horas, pero al final, la furia de Daniel se agotó, y lo que quedó fue solo un inmenso y profundo dolor,
No hubo un abrazo, no hubo una reconciliación instantánea, solo una comprensión sombría. Necesito tiempo, Soto, necesito entender quién es mi padre, dijo, usando el nombre falso, una señal de que el perdón sería un camino largo y lleno de obstáculos. Mi encuentro con Sofía fue diferente. Daniel le reveló la verdad, y aunque la furia inicial fue abrumadora, el hecho de que su beca y el éxito de su hermano hubieran sido orquestados por un acto de amor paternal anónimo suavizó el golpe. Su pregunta final fue la más dolorosa. Si nos amabas tanto, ¿por qué tuviste que fingir estar muerto? A lo que respondí con la única verdad que me quedaba, porque huir de la verdad parecía más fácil que vivir con ella. Pero ahora, vivir sin vosotros es imposible. Sofía, aunque no me abrazó, me dio un pequeño gesto. Te doy la oportunidad de ser Adrián Soto, el hombre que regresó, no el fantasma que murió. Fue el primer destello de aceptación. Mi paz no llegó de forma inmediata, no con un abrazo, sino con la posibilidad, con el comienzo incierto de un camino de redención. Me quedé en San Joan, no como el inversor, sino como un hombre que había renunciado a su vieja vida para ganarse la nueva, un paso a la vez. Y al ver el sol salir sobre la cala, sintiendo el aire salado, me di cuenta de que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la verdad. Y por primera vez en 20 años, sentí que mi vida, aunque dolorosamente incompleta, estaba justo donde debía estar.